que si el punto mínimo de la gráfica de una función cuadrática corresponde a 1,3, entonces su ámbito corresponde ¿a qué? De aquí hay muchos conceptos, algunos conceptos familiares, algunos conceptos nuevos y conceptos que tienen que asociarse por deducciones, por conclusiones que tal vez ahorita no tenemos, pero vamos a establecer. Por ejemplo, un concepto que tal vez nos sea relativamente familiar, que nos preguntan por el ámbito de una función. Ok, genial por ahí. Mm, pero nos hablan también de algo llamado punto mínimo. Y este detalle es el que llama un poquito la atención, punto mínimo de la gráfica. Además, el punto mínimo de la gráfica de una función cuadrática. Lo primero que puede surgir en curiosidad para el estudiante es, ok, ¿y cómo es la gráfica de una función cuadrática? Resulta que corresponde a una curva que ya hemos manejado y que ya hemos conversado en clases anteriores, específicamente hablando de una parábola. Parábolas que en particular van a tener dos grandes posibilidades. Tienen la posibilidad de ser una parábola con K para abajo o quizás una parábola con K para arriba. Dependiendo, vamos a ver, dependiendo del tipo de parábola, nosotros podemos definir punto mínimo o punto máximo. Y a veces, de forma inversa, si nos hablan de un punto mínimo o de un punto máximo, se puede asociar y determinar de qué tipo de parábola estamos hablando. Una parábola que es cóncava para arriba, por lo general, no, cóncava para abajo, qué es decir, por lo general va a tener este que le llamamos punto máximo. Gráficamente, visualmente, se observa que es el punto más alto que se grafica o que se marca en dicha curva, en dicha parábola. Lo que vendría a estar, digamos, como en la cima de la montaña. Y luego, cuando la parábola es cóncava para arriba, lo que tendríamos sería un punto mínimo, que es el que se establece en el fondo, completamente en la parte más baja, literalmente, de nuestra gráfica en cuestión. Ante estos puntos, ante estas posibilidades, se revisa con cuidado. Me están hablando de punto mínimo. Eso quiere decir que estamos hablando de este segundo caso. Y por lo tanto, estamos hablando de este tipo de gráfica. Y la gráfica que presenta punto máximo, por lo menos para este ejercicio, no lo vamos a tener que tomar en cuenta. No hará falta tomarlo en cuenta. De ahí en fuera, podemos visualizar, vamos a hacer, digamos, como un bosquejo a mano alzada de un plano cartesiano. Y al hacer el plano cartesiano, podemos hacernos la idea de dónde ubicar ese par ordenado 1,3. Eso para que tengamos una idea visual, ¿verdad? Ese par ordenado 1,3 me interesa. Voy a posicionar, digamos, la coordenada 1 en X, ajá, en el eje horizontal. Voy a posicionar la coordenada 3 en Y, en el eje vertical. Y propongo considerar entonces este punto justo en esta ubicación, que al ser punto mínimo de la gráfica, eso significa que la parábola en cuestión se desarrolla o se abre infinitamente hacia arriba en tal caso. Así que trazo una curva hacia arriba, otra curva hacia arriba, tratando de que sea, digamos, lo más paralela posible, mejor dicho, lo más simétrica posible a la curva que hice del lado derecho. Digamos que esa curva en azul vendría a ser entonces la parábola de la función que nos están brindando o que nos están hablando en este ejercicio. Ahora sí, que me están hablando entonces del ámbito. Vamos a resaltar un poquito más el concepto de ámbito. Recordemos que el ámbito, este punto de análisis, es un intervalo que se lee con respecto al eje Y. Que no se nos olvide ese detalle. Esto se lee con el eje Y. Y al ser con el eje Y, lo que se hace es revisar cuál es el punto mínimo que tiene la gráfica, ver cuál es el valor que le corresponde con el eje Y, y a partir de ahí, revisar si la gráfica se sigue desarrollando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para así poder considerar si es que vamos a trabajar con el intervalo o si es que estamos leyendo el intervalo menos infinito hasta 3 o tal vez el intervalo que va de 3 a más infinito.
es tomando los valores del eje Y. Eso sí, tómenlo muy en cuenta. Así que esa coordenada uno o ese valor uno que tengo para el eje X, si bien es verdad, nos ha permitido visualizar y colocar correctamente el punto en el plano. Pero de ahí, que me digan, profe, ¿y el uno se utilizaría por casualidad para leer el ámbito? En absoluto no, para nada. Así que entre estas posibilidades, ¿qué se observa? Que la gráfica se sigue desarrollando infinitamente para arriba, o sea, hacia los infinitos positivos. Razón suficiente para marcar opción D como respuesta correcta para este primerísimo ejercicio. Vamos a analizar este ejercicio número 2. Considere las siguientes proposiciones relacionadas con una función cuadrática f, dada por f de x igual a ax al cuadrado menos 32 con a mayor que cero. Lo primero que me dice es que f es creciente en el intervalo que va de 4 a 20. Y lo segundo que me dice es que la gráfica de f interseca al eje y en 0,-32. Ok, vamos con mucho cuidado. Porque ya solamente con ver ax al cuadrado menos 32, solo ver esa expresión algebraica, y esto va para ustedes más adelante, vamos a tener la capacidad y la posibilidad de identificar al menos tres características que surgen para esta función en particular. Inclusive, antes de esas tres características, les presento lo siguiente, les presento, digamos, lo que vendría a ser la representación algebraica de una función cuadrática. Por lo general, suele ser de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Normalmente, o por lo general, en una función cuadrática nosotros podemos definir hasta tres términos algebraicos. Un término con x al cuadrado, un término con x y por último un término constante. Dependiendo de cada uno de estos términos, se puede obtener cierta información de nuestra función cuadrática. Poder darnos cuenta, digamos, de cómo es la gráfica o en qué parte del plano podemos realizar dicha gráfica en cuestión. Por ejemplo, dos de los elementos más fáciles de analizar es el componente A y es también el componente C. El componente A me va a dar información sobre la concavidad de la gráfica de la función cuadrática. Además, corrigiendo un poquito, esto lo puedo colocar más bien aquí arriba y ahora sí, hablarles de la concavidad, la cual puede ser de dos posibles formas. Puede ser que la gráfica sea cóncava para arriba, como les decía, o bien que la gráfica sea cóncava para abajo. Es decir, revisar hacia qué sentido puntarían las flechas de esta curva. Que lo que me están brindando es la representación algebraica. Me dijeron ax al cuadrado menos 32 y me dijeron que a es mayor que cero. Así que, ¿cómo asumimos cuál de estas gráficas es la que entra en juego? Decimos lo siguiente. Para decir que es cóncava para arriba, necesitamos que el componente A sea mayor que cero. Para decir que la gráfica es cóncava para abajo, necesitamos corroborar que A sea en otra instancia menor que cero. Que puede surgir la pregunta rápida. ¿Es posible que A termine siendo igual a cero en alguna oportunidad, en alguna ocasión? Y se los anticipo, no. Para que una función sea una función cuadrática, siempre vamos a requerir que nuestro componente A, el que va con el x al cuadrado, siempre sea distinto de cero, lo cual deja esas dos grandes posibilidades, o mayor que cero o menor que cero. Así que ante estos casos, por lo menos viendo la información que me estaban dando en el texto del ejercicio, lo primero que observo es que me dicen que A es mayor que cero. Y como A es mayor que cero, por lo menos esto me dice que la gráfica va a ser cóncava para arriba. ¿Ok? Vamos a ver.
Hay otra información que podemos sacar de la gráfica. Bueno, antes de esto, vamos a aprovechar y vamos a visualizar entonces una gráfica que va a ser pues cóncava para arriba. Ok, digo que es cóncava para arriba gracias al hecho de que A es mayor que cero. Es lo primero que puedo decir. ¿Qué otro detalle se puede considerar o qué otro punto de análisis podemos tomar en cuenta ante una función cuadrática? El componente C. Este componente C me da información muy importante porque es el que me habla sobre la intersección con el eje Y. Y este punto es importante porque aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, que siempre en el par ordenado 0, C, siempre vamos a tener punto de intersección entre la función cuadrática, o sea, entre la gráfica de la función cuadrática y el eje Y como tal. Y, y en este caso, tenemos pista. Podemos identificar quién es el componente C. ¿Cómo podemos hacerle para ello? Fíjense que en la expresión algebraica que les he presentado, el ax al cuadrado más bx más c, el elemento c se le llama término constante o término independiente, si lo notan, por el hecho de que a este no le acompaña ningún valor en x. Y como no tenemos valor en x, pues vendría a ser directamente el valor de ese componente. Observemos que en la expresión que teníamos, en la función que nos han brindado f de x igual a ax a la 2 menos 32, que si bien es cierto, solamente hay dos términos, entonces por ahí se puede dar un cruce de cables, se puede hacer un cortocircuito pensando, ok, me están dando A y B, o cómo hago para saber si me están dando B, si me están dando C. Observen que este menos 32 no le acompaña ninguna X, y como no le acompaña ninguna X, esto resulta suficiente para establecer que tenemos nuestro componente C a la vista. Es decir, que en este caso, C es igual a menos 32. Y esto nos lleva también a información rápida e importante, porque ya esto nos indica, inclusive, cuál es entonces la intersección con el eje Y. Si ya tengo que el menos 32 es el valor en C, esto me dice rápidamente que la intersección con el eje Y tiene que ser necesariamente el par ordenado 0, menos 32. Que por cierto, en buena hora, esta es precisamente la información que me estaban dando en la segunda proposición, 0, menos 32. En efecto, lo que significa que lo que es la proposición 2 pareciera ser una proposición verdadera. Ahora, me gustaría colocar o visualizar entonces el plano cartesiano y lo que es esa coordenada menos 32, por lo menos. Vamos a visualizar el plano cartesiano. Vamos a decir que tenemos el eje horizontal como el eje X y el eje vertical como el eje Y. Y vamos a visualizar aquí abajito lo que sería la coordenada menos 32, que dicen que es el punto de intersección que tiene la gráfica con el eje Y. Es lo que nos... O sea, desde el momento en el que vemos algebraicamente que al puro final de la expresión nos presentan un número pelado, secas, sin la X, esa parte numérica es la que ya nos está diciendo, ojito joven, esta es la parte donde vamos a tener intersección con el eje Y. Lo cual se puede representar de muchas maneras. O sea, yo podría presentar la gráfica más o menos de esta forma, o bien podría presentar la gráfica tal vez de esta forma, o también podría presentar la gráfica tal vez de esta forma. De hecho, me voy a quedar con esta última opción. Podrá preguntarse al estudiante, profe, ¿y por qué colocar la gráfica necesariamente así? O sea, si ya
se observa que existen muchas formas para poder colocar la gráfica y que mantenga esa condición de intersecar al eje Y en el menos 32, ¿cómo uno se entera que la gráfica tiene que estar completamente, cómo decirlo, partida a la mitad justo con el eje Y? Es ahí donde revisamos el tercer componente, el componente central de la función cuadrática, este componente B. Este chavalillo es el que quizás nos vaya a generar mayor compromiso y mayor profundidad teórica. Voy a hablar solamente de uno de los casos para analizar este componente B. Decimos lo siguiente: cuando B es igual a cero, entonces el vértice de la gráfica se ubica en el centro, o sea, en el centro del plano cartesiano, ujú, contenido en la recta x igual a cero. Me refiero a lo siguiente, y esto tal vez traiga a memoria algunos conceptos que hemos venido trabajando también nuevamente en clases anteriores. Primero, concepto nuevo, el vértice de la función cuadrática. El vértice es el nombre general que se le da a dicho punto, que puede ser entendido como punto mínimo o quizás como punto máximo. Este punto de aquí es el que le llamamos vértice, que en este caso sería el punto mínimo de la gráfica. Dicho vértice tiene entonces tres grandes posibilidades. Puede bien estar alineado con la coordenada x igual a cero, puede estar bajo esa misma alineación, puede que el vértice esté colocado más hacia la derecha, o sea, que la gráfica se desplace completamente hacia la derecha, o quizás el caso en que el vértice se ubique más a la izquierda, o sea, que la gráfica como tal se desplace completamente hacia la izquierda. Pueden ser esos casos, que inclusive siendo cóncava para arriba o cóncava para abajo las posibles funciones cuadráticas, eso hace que se deriven y que se ramifiquen un poquito más los casos. Pero por lo menos cuando B es igual a cero, es decir, cuando no hay elemento B, cuando no está ese término central, y uno dice, ¿y cómo se da cuenta uno que el término central no está? Pues por el hecho de que solamente tengo término con ax cuadrado y tengo término con c, pero el término en B no está. Así que en este caso tengo que establecer que B es igual a cero. Sé que A es mayor que cero. También tengo conocimiento de que C vale menos 32. No se vale que me diga el estudiante, profe, pero ese podría ser el valor de B también. No, por más que quisiéramos, no va a ser así. ¿Por qué? Porque para que sea el valor en B, debería tener presente la variable X aquí al lado. Y no es el caso. Así que como B es igual a cero, entonces puedo tomar como referente lo que sería la recta X igual a cero, aquella recta vertical que corta X justito, pasando por el cero, y poder decir entonces que el vértice de esta recta, perdón, el vértice de esta parábola estaría contenido entonces en la recta X igual a cero. Es decir, que la parábola quedaría perfectamente centrada con respecto al origen del plano cartesiano. Entonces, esta sería la gráfica con la que estaríamos trabajando. Y teniendo esta gráfica, vale la pena entonces revisar dos grandes intervalos. A ver, puedo tomar en cuenta el intervalo que va de menos infinito a cero con respecto al eje X. Y puedo tomar en cuenta también el otro intervalo que va del cero al más infinito, también con respecto al eje X. Observando, ojito a esto, que si se observa cuidadosamente el comportamiento de la gráfica en el primer intervalo que les muestro, de menos infinito a cero, y ojo, cero abierto, ¿eh? En este intervalo decimos que la gráfica es estrictamente decreciente. O sea, es, en este caso, decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo que va de menos infinito
hasta cero. Pero luego tenemos el otro trozo de gráfica que muestra tener un comportamiento que es más bien estrictamente creciente. Decimos que la gráfica es creciente en esta segunda rama, en el intervalo que va del cero hacia el más infinito. Ahora, son condiciones que se pueden visualizar y analizar, que se pueden determinar tomando los intervalos más grandes posibles que me puede ofrecer esta función cuadrática, esta parábola, tomando en cuenta todo el trozo de gráfica que hay antes de llegar al vértice y luego todo el trozo de gráfica que hay después de pasar por el vértice. Y siendo este el caso, ahí es donde me pregunto, ¿y qué hay del trozo de la gráfica en el cual se revisa las coordenadas del 4 al 20? Hagamos de cuenta que la coordenada 4 podría andar tal vez como por acá, coordenada 4, y que la coordenada 20 podría andar por acá, coordenada 20. No sé, me da esa curiosidad. Para este intervalo del eje X, es decir, para el trozo de gráfica que se tomaría en este rango de valores, ¿qué podemos decir de este trozo de gráfica? ¿Que es estrictamente creciente o que es estrictamente decreciente? ¿Qué opina el pueblo al respecto en este caso? ¿Creciente o decreciente? Ese pequeño margen, ese par de marcas que les he dejado en café, me presenta un trozo de gráfica que es creciente o decreciente. ¿No? Ok, veo opiniones que se están reforzando entre sí. Un éxito poder ver eso. Y más aún, ver que le estamos atinando. Un trozo de gráfica que en este caso es reciente, estrictamente reciente. Lo cual me lleva a la conclusión de que la primera proposición pareciera ser también verdadera. Y como también es verdadera, esto nos lleva pues a la conclusión de marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Considere las siguientes proposiciones relacionadas con una función cuadrática dada por f de x igual a ax cuadrado más bx más 4 y cuyo vértice dice que es el 2,0.